a la tercera sesión del ciclo de webinars de Camino a la COP30, que hemos llamado de Coronibia a Belén, un repaso por una hoja de ruta para la agricultura, organizado por la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe Placa, con el apoyo de la FAO. Mi nombre es Felipe Castro, trabajo en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, y los saludo esta vez desde un Santiago de Chile casi primaveral. Desde la Secretaría de la Plataforma, es un gusto acompañarlos nuevamente en este espacio. Y bueno, como recordarán, este ciclo consta de 4 sesiones. Hoy nos encontramos en la tercera de ellas. En la primera estuvimos revisando los avances y desafíos del acuerdo de Sharm el Sheikh. En la segunda sesión, de hace 2 semanas, estuvimos discutiendo cómo fortalecer la inclusión de la agricultura en la nueva ronda de NDCs de 2025 o NDCs 3.0. Y hoy nos centraremos en un tema técnico estratégico, que es la interacción entre los artículos 5 y 6 del Acuerdo de París, con foco en los riesgos, las oportunidades y las experiencias que emergen para los países de la región, en particular en el sector agropecuario y bosques. Desde antes de comenzar, tenemos algunas breves instrucciones ya clásicas para este tipo de actividades. Por favor, en todo momento mantengan sus micrófonos apagados durante las presentaciones. Pueden escribir sus preguntas en el chat en cualquier momento y ya hacia el final de la sesión tendremos un espacio para el intercambio con nuestra expositora. Les recuerdo que contamos con traducción simultánea al inglés y al español. Please note that we do have simultaneous interpretation from and to English, and to activate this function, you can go to the bottom part of your screens. Finalmente, les comento que las grabaciones y materiales de este ciclo estarán disponibles en nuestra página web, tanto grabaciones, presentaciones, se las estaré compartiendo ahora en el chat para que ustedes puedan acceder. Estaremos muy pronto también de subir el material que revisemos hoy. Queremos agradecer la presencia, como siempre, de representantes de gobiernos, los equipos técnicos, las instituciones asociadas a la plataforma y los observadores de toda América Latina y el Caribe que nos acompañan. Los invito a escribir en el chat de ya desde qué país o desde qué localidades se conectan para conocer un poco mejor a nuestra audiencia y también para visibilizar la diversidad de público conectado. Como ha sido ya costumbre este año, da gusto ver tantas caras que se repiten y nombres conocidos. No quiero hoy empezar sin hacer mención a algo que me recordó una colega en horas de la mañana, y es que para quienes no lo sabían, hoy coincidentemente es el Día Mundial de la Agricultura, una fecha que debiese recordarnos la importancia de la actividad agropecuaria no solo como base de la alimentación, sino también como un protagonista para la acción climática, que es lo que hoy nos convoca. Y qué mejor que reunirnos para reflexionar y saber cómo desde este sector tan vital para nuestra región se pueden también generar soluciones frente al cambio climático. Con esto entonces daremos inicio a nuestra jornada de trabajo el día de hoy, y para que pasemos de lleno a las actividades, me gustaría comenzar presentando a Ana Domínguez. Tenemos el agrado de que nos acompañe nuevamente en estos espacios. Ana es especialista regional en artículo 6, instrumentos de precio al carbono, del Centro de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe de la ONU Cambio Climático. Cuenta con más de 15 años de experiencia apoyando a más de 17 países en la preparación e implementación de mecanismos de cooperación internacional del artículo 6 y políticas de precio al carbono. Eh, Ana estará abordando hoy día los fundamentos del artículo 6 del Acuerdo de París, sus mecanismos de operatividad y también los principales criterios que los países deben considerar para participar en estos mercados. Ana, bueno, nuevamente es un placer tenerte acompañándonos. Em, Te cedo la Gracias, palabra y cuando quieras puedes iniciar, por favor. gracias Felipe. Y bueno, unirme al agrado de estar compartiendo el día de hoy en este Día Mundial de la Agricultura, un sector súper importante para la región de América Latina y el Caribe. Antes de empezar, solamente quiero cerciorarme que puedan ver mi pantalla. Así Eh, es, la vemos en pantalla completa. ok, perfecto. Eh, Listo. Bueno, y bueno, todo se ve bien. Bueno, nuevamente buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión. Muchas gracias nuevamente a FAO y a Placa por este espacio. Tal como dijo Felipe,
Ya creo que la tercera vez que participo en esta comunidad y es súper, es un placer estar siempre compartiendo las últimas actualizaciones en materia de artículo 6. Para los que no me conocen, soy Ana Domínguez, como lo indicó, del Centro de Colaboración Regional para América Latina de la Secretaría de ONU Cambio Climático. Y hoy básicamente vamos a ver cómo se conectan dos elementos claves del Acuerdo de París, el artículo 5, que busca la conservación y mejora de sumideros de carbono, y la cooperación internacional establecida en el artículo 6 del Acuerdo de París, que busca acelerar la acción climática en el marco de las NDCs. En este sentido, vamos a arrancar por el panorama del artículo 6 y sus 3 vías de cooperación. El artículo 6 establece o ofrece 3 vías complementarias para la cooperación internacional que buscan en primera instancia elevar la ambición climática. El otro objetivo es garantizar la integridad ambiental, no solo de la participación de los países en la búsqueda de esta cooperación, sino garantizar la integridad ambiental del mismo Acuerdo de París y aportar al desarrollo sostenible de los países involucrados en esta cooperación. Para esto, como indiqué, establece 3 mecanismos de cooperación. Uno en su párrafo 2, conocido como el artículo 6.2, que establece una cooperación entre países para la transferencia internacional de resultados de investigación o transferencia de ITMOS, como se le conoce a estas unidades que son comercializadas bajo este mecanismo. Usualmente esta cooperación es establecida mediante acuerdos bilaterales o multilaterales entre países, pero pueden incluir la transferencia de países a entidades, como es el caso de las aerolíneas que operan bajo CORSIA, que es otro de los usos que se le da a la transferencia de ITMOS bajo otros propósitos internacionales de investigación. El artículo 6.2 establece flexibilidad en el diseño del enfoque, o sea que las partes involucradas pueden definir en qué consiste el enfoque de cooperación, en qué sector, la duración, pero exige elementos claves que deben ser cumplidos por las partes involucradas y que han sido establecidas por las orientaciones del artículo 6.2 que fueron adoptadas por la CMA y, como ustedes bien lo saben, se culminaron recientemente en la COP29 en Bakú. Parte de estos elementos claves son es que, uno, todos los resultados de mitigación transferidos internacionalmente deben ser autorizados por las partes, sobre todo por la parte que hospeda y origina estos resultados, debe autorizar esta transferencia hacia su destino o su uso final, ya sea por otro país para cumplimiento de la NDC o por otros usos, otros propósitos de mitigación internacional, como le mencioné el caso de CORSIA. Dos, que las partes involucradas deben aplicar ajustes correspondientes y además adquieren obligaciones adicionales de reporte de información para asegurar la transparencia y evitar la doble contabilidad. El otro mecanismo establecido bajo el artículo 6 es el mecanismo de acreditación del Acuerdo de París, que es conocido como PACAN. Es un mecanismo centralizado bajo las Naciones Unidas que genera unidades de reducción del artículo 6.4 bajo la supervisión de su órgano supervisor conocido como el SBM, el órgano supervisor del mecanismo. Y este mecanismo abre la puerta a la inversión tanto pública como privada y ofrece flexibilidad en las unidades que se generan. Si estas unidades son autorizadas, estas unidades de reducción del artículo 6.4 son autorizadas, pueden ser gestionadas bajo ITMOS y entonces tendrán que cumplir todas las orientaciones que establece el artículo 6.2, como ya les comenté anteriormente. Ser autorizadas, aplicar ajustes correspondientes y reportar la información involucrada en esta transferencia de las unidades, pero también pueden ser utilizadas a nivel doméstico y cuando son utilizadas a nivel doméstico, o sea, dentro de la jurisdicción del país que las origina, se conocen como unidades de contribución a la mitigación. Esto es la flexibilidad que otorga el mecanismo de acreditación del Acuerdo de París. Y el tercer mecanismo que se establece bajo el artículo 6 es el establecido bajo el artículo 6.8, conocido como los enfoques de no mercado.
Estos enfoques se centran en la cooperación internacional, pero no involucra transacciones ni comercializaciones de resultados de mitigación y opera bajo una plataforma facilitada por la Secretaría de ONU Cambio Climático, conocida como la plataforma de NMI o plataforma de no mercados, que es utilizada voluntariamente para registrar e intercambiar información sobre enfoques de no mercados que involucran la solicitud y la provisión de apoyo en temas de medios de implementación como lo son financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología, así como el apoyo al desarrollo de capacidades. Entonces, ahora vamos a ver qué define el artículo 5 del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, en su artículo 5, alienta a conservar y cuando corresponda a mejorar los sumideros y reservas de carbono mediante soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a los objetivos de emisiones cero. Básicamente, el artículo 5 alienta en su párrafo 1 a la conservación y mejora de los sumideros y en su párrafo 2 a que los países puedan implementar políticas asociadas a la reducción de emisiones por la deforestación y degradación de los bosques. Básicamente, en el párrafo 2 del artículo 5 se establece un reconocimiento que se construye a años de negociación en el marco de la Convención, marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que dieron lugar a dos elementos importantes: el marco de Varsovia para RED y las salvaguardas de Cancún, que son las reglas que han sido definidas por las partes para que los países en desarrollo puedan recibir pagos por resultados debido a la reducción, a establecer políticas o iniciativas que resulten en la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques y que puedan apalancarse a través de fuentes tanto públicas como privadas. Ahora bien, como el artículo 5.2, precisamente RED, y el artículo 6 actúan y colaboran, cómo se integran. Básicamente el artículo 5.2 proporciona la orientación metodológica a través de estos elementos del marco de Varsovia y las salvaguardas de Cancún para que los países puedan generar pagos basados en resultados. Y el artículo 6, como yo lo mencioné, es un mecanismo de cooperación, podría proporcionar financiamiento para apalancar estas actividades que los países propongan en el marco de red y así aumentar ambición en el marco de la GNDC, específicamente en los sectores de bosques o agricultura si está en relación. Entonces, ahora vamos a ver básicamente cómo estas tanto soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo las actividades red, pueden ser integradas en una cooperación si el país decide optar por alguno de los mecanismos del artículo 6. Entonces, primero entendamos que las soluciones basadas en la naturaleza son un concepto amplio de actividades destinadas a reducir y a remover emisiones de gases de efecto invernadero que incluyen la protección, la restauración y la gestión de ecosistemas naturales como bosques, manglares, tierras de cultivo, pastizales, turberas, pero todos estos ecosistemas naturales han sido reconocidos dentro de las definiciones de reducción y remoción de gases de efecto invernadero establecidas por el IPCC. Aquí lo decisivo básicamente es saber cómo estas actividades involucradas o asociadas a soluciones basadas en la naturaleza se pueden integrar en cada uno de los mecanismos del artículo 6 de acuerdo sobre todo a las decisiones de la CMA y a las regulaciones del SBN en el caso del artículo 6.4. Entonces vamos a repasar, primero vamos a empezar por los mecanismos de cooperación basados en mercados. Aquí podemos ver, vamos a empezar con el artículo 6.2, que las actividades elegibles para poder implementar el artículo 6.2 tienen que producir una reducción y una emisión de gases de efecto invernadero. Las unidades que se van a comercializar aquí van a ser resultados de mitigación transferidos internacionalmente que ya han sido definidos por la definición de ISMO ya ha sido establecida por las orientaciones del artículo 6.2 y qué normas deben seguir las actividades que elijan esta ruta. Primero, tienen que seguir todos los parámetros establecidos por las orientaciones
del artículo 6.2, que tienen que ver con temas de autorización, normas de contabilidad, o sea, aplicación de ajustes correspondientes, el seguimiento, desde dónde se origina estos resultados de mitigación, que son basados en soluciones basadas en la naturaleza, hasta dónde finalmente son utilizados, ya sea contra el cumplimiento de la NDC de otro país o por otros propósitos de mitigación internacional, por una aerolínea que actúe bajo CORSIA o por una organización del sector privado que adquiera estos resultados de mitigación formalmente autorizados. Para aquí básicamente es que además de esto, de esta autorización, estos resultados deben ser ajustados de manera de que no sean contabilizados doblemente en el progreso de la NDC y debe ser informado para efectos de transparencia. ¿Qué pasa cuando estas soluciones basadas en la naturaleza forman parte de alguna actividad red? Entonces, además de que esta actividad cumpla las orientaciones del artículo 6.2, deben cumplir con los elementos, el país que hospeda estas actividades debe cumplir con todos los elementos del marco de Varsovia y como les dije, la guía del 6.2, y ya yo ahora más adelante voy a entrar en detalle en esta parte. En el artículo 6.4, las actividades elegibles deben ser actividades que produzcan reducciones y remociones. Aquí las unidades que se generan, si son autorizadas, van a ser ITMOS, que van a seguir todas las orientaciones del 6.2. Si no, pueden ser utilizadas a nivel doméstico dentro del país que desarrolla la actividad y van a ser utilizadas como unidades de contribución a la mitigación o MCUs. ¿Y cuáles son las normas que deben ser aplicadas en este caso por el proyecto o el programa? Porque en el artículo 6.2 son específicamente proyectos o programas que se desarrollan. Es que se deben cumplir con las reglas, modalidades y procedimientos del artículo 6.4, que es el libro de reglas o el paquete de decisiones que ha sido adoptada en el marco del 6.4, y además debe cumplir con los reglamentos adoptados por el órgano supervisor o el SBN, por ejemplo, estándares y procedimientos asociados a temas de línea base, adicionalidad, temas de fugas y el estándar de remoción que aplica específicamente para actividades basadas en la naturaleza. Además, si esta actividad, como bien lo mencioné en el artículo 6.2, es una actividad generada en el marco de red y ha sido especificada por el país en el marco de red, debe debe cumplir con los elementos de Varsovia, tal cual lo mencioné, que aplica para el 6.2, y además debe ser anidada en los marcos nacionales y subnacionales, y ya voy a mencionarle en detalle más adelante en qué consiste esto. ¿Qué pasa con el artículo 6.8? El artículo 6.8, como ya mencioné, es un marco de cooperación sin transacciones o transferencias. Entonces, en el caso que un país decida buscar apoyo, solicitar apoyo en el marco de soluciones basadas en la naturaleza bajo el mecanismo de no mercado del artículo 6.8, debe asegurarse que estos programas o estos proyectos estén fuera de los mecanismos de mercado. Se puede canalizar apoyo a través de búsqueda de financiamiento, transferencia de tecnología o fortalecimiento de capacidades que tengan alto potencial de cobeneficios en temas de biodiversidad, equidad, resiliencia, pero no puede estar en el marco de mecanismos de mercado ni puede gestionarse como una antesala o una preparación para que el país en el futuro pueda acceder a mecanismos de no mercado. Sobre todo salvaguardando la naturaleza de este enfoque, que es básicamente no implica la transferencia de cooperación o de transacciones en este sentido. Entonces, ahora vamos a explicar qué pasa con el marco de red. El marco de red establece o es un marco específico que permite en el seno de las Naciones Unidas, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un marco específico que permite compensar financieramente a países en desarrollo que han mostrado resultados a través de políticas, programas, proyectos que han reducido emisiones provenientes de la deforestación
y degradación de los bosques. Entonces, para beneficiarse, los países deben cumplir con 4 requisitos o elementos establecidos en el marco de Varsovia. 1, tener una estrategia nacional o un plan nacional que aborde estas actividades. 2, contar con un sistema de salvaguardas. 3, tener un sistema de monitoreo de bosques, un sistema nacional de monitoreo. Y 4, contar con un nivel de referencia forestal que en este sentido es evaluado internacionalmente para demostración de cumplimiento. Entonces, aquí, antes de entrar en cómo estas actividades de red están integradas, sobre todo en los mecanismos de mercado del artículo 6, es importante distinguir en red que red establece tanto una parte de conservación, que quiere decir que se busca mantener el carbono existente o almacenado dentro de los ecosistemas, y más, que yo sé que aquí estoy en una comunidad de muchos conocedores, es claro que más busca aumentar las reservas o tener más remociones bajo actividades de restauración, reforestación o regeneración. Esta definición es clave para los sectores de agricultura y bosque porque hay que tener claro de que evitar y remover no se contabilizan igual y que los resultados que se generen bajo estas actividades, ya sea directamente con la cooperación en el artículo 6, debe establecer esta definición de manera clara, porque el artículo 6 actualmente solamente están decididas actividades que reduzcan o remuevan gases de efecto invernadero, y el tema de evitación está todavía para una futura negociación. Entonces, en este momento, los países que establezcan actividades red y que busquen optar por la cooperación en el artículo 6 deben asegurarse que estas actividades sobre todo remuevan gases de efecto invernadero. Ahora sí, teniendo este concepto claro, vamos a ver cómo son las actividades red elegidas en los 2 marcos basados en mecanismos de mercado. Tenemos el artículo 6.2, ya lo mencioné, deben cumplir las orientaciones del artículo 6.2, que son cumplir los elementos claves de autorización, seguimiento, aplicación de ajustes correspondientes, reporte y revisión, y además todas las disposiciones en el marco de Varsovia, que son los 4 elementos que un país debe cumplir para establecer actividades red. ¿Qué pasa en el artículo 6.4? Es bien importante porque aquí se crean elementos adicionales. Primero, que para aquellas actividades que entran en el ámbito de aplicación del artículo 6.2, o sea, actividades red, las metodologías del mecanismo van a exigir, además de todas las medidas pertinentes y requisitos adoptados por el órgano supervisor, o sea, que tienen que cumplir con estándares de remociones, adicionalidad, línea base y demás, deben demostrar, el país anfitrión debe demostrar que la actividad red que está proponiendo esté incluida en todos los elementos requeridos en la parte anfitriona. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de anidación de estos proyectos o estos programas que se quieran generar en el marco del artículo 6.4 y cómo son claramente integrados y señalados en las políticas nacionales de red o en los programas nacionales de red. Aquí lo importante es que si esta actividad no está, puede presentarse una carta interina de parte del punto focal red indicando de que esta actividad va a ser integrada, este proyecto va a ser integrada en la política nacional, pero esta inclusión debe ser integrada a más tardar antes de la verificación del proyecto y debe ser verificada por un organismo de validación y verificación que en el marco del artículo 6.4 se le conoce como la entidad operacional designada o la DOE en inglés. Entonces, además, la actividad deben estar ancladas o integradas, esto lo he mencionado varias veces, en la estrategia nacional y ser consistentes con los niveles de referencias forestales, el sistema de monitoreo y el sistema de salvaguarda, y aquí es el elemento de que deben estar anidadas. Y lo otro es que bajo las actividades 6.4, las actividades o los proyectos o programas que se propongan a nivel de proyecto
se deben, este concepto de anidar o en inglés nesting, nestear, dentro de los marcos nacionales. Bajo el artículo 6.4, ¿qué significa este concepto de nesting o anidación? Es que haya alineación de los aspectos relevantes de las actividades red que se ocurren a nivel de proyecto y que sean conectados o estén totalmente alineados con el programa nacional existente. Y esto tiene que ocurrir en todos los elementos técnicos, ya en la estrategia, en el sistema de salvaguardas, líneas bases, sistemas de referencia o líneas bases y el sistema de monitoreo. En síntesis, básicamente, Varsovia, para la participación de actividades de red, el marco de Varsovia va a ser la base. Todos los países van a tener que contar con estos 4 elementos y si deciden optar por alguno de los mecanismos, ya sea 6.2 o 6.4, se añaden los elementos propios de cada artículo, ya sea bajo las orientaciones del artículo 6.2 o si vamos a trabajar bajo las reglas, modalidades y procedimientos del artículo 6.4, que establece adicionalmente un clara nesting o anidación de estos proyectos en los programas nacionales. Ahora ya para terminar, básicamente el estado actual y qué podemos concluir, porque sé que los países van a hablar y van a compartir muchas más experiencias porque son los que están implementando estas acciones, es que la NDC 3.0, o sea, la tercera ronda de las NDC prevista para este año, para la entrega de este año por parte de los países, va a ser una ventana crítica para escalar actividades red. Sabemos que América Latina y el Caribe ha sido un fuerte impulsor de estas actividades y va a ser clave alinear todos los objetivos forestales, o sea, que los países alineen todos los objetivos forestales y de agricultura en sus NDCs, integrar de manera clara todo lo que es actividades red en las estrategias climáticas nacionales, o sea, como este artículo 5, ya sea las soluciones basadas en la naturaleza, como actividades red per se, son ancladas directamente a través de esquemas nacionales y directamente en la NDC o en las estrategias de bajas emisiones a largo plazo, el TILETS en inglés, cómo se van a establecer vías de cooperación bajo el artículo 6 que incluya estas actividades o bajo mecanismos de no mercado y cómo pueden enviar señales claras a los inversionistas o a donantes y al sector privado sobre la prioridad que ustedes como países establecen sobre las soluciones basadas en la naturaleza. En la región existen muchos países que ya están presentando sus NDC 3.0, básicamente Belice, Brasil, Cuba, Ecuador, Santa Lucía y Uruguay han presentado NDC 3.0 y han establecido la intención de utilizar mecanismos de mercado establecidos bajo el artículo 6 en sus NDCs y también cerca de 15 países en América Latina y el Caribe ya han presentado estrategias nacionales de red o han cumplido con los elementos de Varsovia. Todo, como les comenté, es un precedente importante para poder apalancar actividades red en el marco del artículo 6. Y aquí también podemos ver cuáles son las tendencias en el ámbito sectorial, sobre todo en el artículo 6.4, en la presentación de formularios de requerimientos de participación, un elemento clave para poder que los países participen en el mecanismo del artículo 6.4. 4 países en la región han presentado estos formularios, que son Brasil, Chile, República Dominicana y Panamá. De estos países, 3 han establecido claramente, 2, perdón, han establecido claramente que van a trabajar bajo el artículo 6.4 actividades asociadas a la agricultura o al uso de la tierra, o sea, eso le abre la posibilidad, siempre y cuando sean culminada la adopción de todas las metodologías en el marco del órgano supervisor, que estos países puedan desarrollar proyectos red o basados en la naturaleza, anidados a sus políticas nacionales. El caso de Chile no hace una prioridad específica de ningún sector, pero sí establece que el gobierno va a publicar una lista de cuáles son las actividades que van a ser priorizadas bajo el artículo 6.4, así que habría que estar pendiente de las regulaciones del país. Y bueno, el caso de Panamá todavía no establece claramente una preferencia por el sector forestal,
Pero bueno, esto es la tendencia que se tiene actualmente en la región y con eso quisiera concluir para estar aquí pendiente por cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, como siempre, un gusto escucharte y nada, tu presentación nos guía mucho por este panorama acerca del artículo 6 y el artículo 5, específicamente en estos párrafos que revisamos, en 6.2, 6.4, 6.8. Gracias por mostrarnos ejemplos de las actividades seleccionables. Creo que eso es de mucha utilidad para quienes están conectados desde los países de la región. Y, y bueno, por un lado, creo que es muy interesante comprender estas reglas de los mecanismos de mercado y de no mercado, y por otro también visualizar cómo estas pueden vincularse con salvaguardas para las realidades agrícolas y forestales. También qué bueno que hiciste la mención a las NS 3.0. Hace un par de semanas estuvimos atendiendo justamente este tema y podemos ver cómo es un espacio donde se puede integrar mejor Red Plus de la mano con soluciones basadas de la naturaleza, como una especie de recordatorio, ¿no? De lo importante que es para nuestros países en la agenda de los mercados de carbono. Y, y bueno, quiero recordarle a quienes se han estado uniendo en los últimos minutos que contamos con traducción simultánea al inglés y al español. Again, please note that we do have simultaneous interpretation from and to English, and to activate this function, you can go to the bottom of your screens on the three dots and choose interpretation, and then the language you like. Thank you. Continuemos ahora con la segunda presentación del día. Quiero, quiero saludar y darle la bienvenida a la colega Consuela Balón. Consuela es una profesional de Surinam con amplia experiencia en negociaciones sobre cambio climático e informes técnicos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ha contribuido al informe bienal de actualización, el IVA, a los anexos técnicos también de Red Plus y a los niveles de referencia de emisiones forestales de Surinam. Consuela cuenta con experiencia de gestión de inventarios de gases de efecto invernadero, teledetección, sistemas de información geográfica. Ha estado también desempeñando papeles fundamentales en proyectos nacionales y regionales en Surinam relacionados con el monitoreo de la deforestación, el mapeo del uso de suelos y el desarrollo de capacidades. Consuela posee una maestría también en gestión sostenible de recursos naturales y ha estado representando a Surinam en diferentes plataformas internacionales, incluyendo este espacio el día de hoy. Eh, Consuela, ¿me escuchas? You listen me, Consuela? Yes, I can hear you. Please go ahead when you want and share us your screen. Yes, good morning everyone. I hope you all can hear me clearly and see my presentation. Yes? No, we can see it. We can see it, Not yet? but we can see the presentation. It's Okay. starting. Yes? Good morning everyone. Buenos dias, buenas tardes. And I will present my presentation in English. So sorry for Consuela, that. sorry, can you put it on full screen, please? Full screen. Stop sharing. Full screen. Yes. You guys see the full screen? Not yet, no? Not yet. Okay, share and full screen. Yes, now? Yes, now. Okay. Please go Again, ahead. buenos dias, buenas tardes, and I will switch from now on to English. Forgive me for that. I'm still practicing my Spanish and hope to present in Spanish soon. Thank you, FAO. Thank you, Palaka, for giving us this opportunity, this platform to also share our challenges and opportunity as it comes to the interplay between Article 5 and 6 of the Paris Agreement.
Just to give you a short context of our country, we are part of the three Guyanas and are also part of Latin America. We speak, the official language we speak is Dutch. We also speak other languages as English, Indian, Japanese, Chinese, but most of all we speak Dutch and also English. We have a very small population of 620,000 people. It's not of 1 million yet, and we are a very diverse population. Our country surface is 16.4 million hectares, from which 92% is forest, and that's about 15.2 million hectares. So the forest occurrence per capita is equals 28 hectares of forest, and the contribution of the forestry sector to the GDP of Suriname is 1.2%. We have a very low deforestation rate, which is between 0.06 and 0.07%, which make us a HFLD country. As shown here in the slide, we have the deforestation map showing in red the deforestation location in our country, and these are most due to gold mining activities. As it comes to the reporting to the UNFCCC, we follow this institutional framework. I'm from the Forestry Authority, also known as SBB, the Foundation for Forest Management and Production Control, and we are a technical working institute from the Ministry of Land Policy and Forest Management. The National Forest Monitoring System is being implemented in the Forest Cover Monitoring Unit. And we closely work together with the Ministry of Oil and Gas and Environment. This is a new ministry that has been, previous ministry was called the Spatial Planning and Environment, and they are the focal point of the UNFCCC. As it comes to the reporting, from the Ministry of Environment, they mostly set up a project implementation unit which overlook the task and work that need to be done when developing a international report. And from the National Forest Monitoring System, data is provided to the National Technical Expert Group as it comes to greenhouse gas inventory and mitigation assessment. This presentation is mostly focused on forestry related activities, as we are the institute that is part of the developing the forest reference emission level and implementing the national monitoring system, the National Forest Monitoring System. To give you a brief introduction of the several components of the National Forest Monitoring System, these consist of the SFIS, that is the Sustainable Forestry Information System of Suriname. This system tracks the logging activities from the harvest plan until the export of the roundwood. Then we have the satellite land monitoring system that focuses on the changes of forest cover using satellite imageries. We also have the near real-time monitoring. With the near real-time monitoring, we're trying to identify unplanned logging activities. Another component is the NFI, the National Forest Inventory, where we try to measure the trees to have an idea of the carbon stock of our forest. We also work together with communities under the component community-based monitoring, where lately we provided training as it comes to sustainable management of logging activities within their community forest. And all these components provides data to be able to report nationally and internationally, such as to UNFCCC and the FAO.
With this system, we strive to have transparent and up-to-date data, and it can be used as an instrument to support sustainable forest management and effective monitoring. It is also used as an input for REDD+ financing mechanism and also for Article 6. All the data that is being provided within the National Forest Monitoring System is made available, transparent, up-to-date, and accessible throughout the two platforms we have. We have the Geo Information Portal, which is the GONINI, where all geographical information related to forest is available. And we also have the statistical platform named COPI, where we provide statistics, graphs, and also the different reports we produce within the National Forest Monitoring System. Please feel free to visit those platforms and see what data is available from Suriname. A bit about the REDD+ process in Suriname. It all started in 2009, where we first have the preparation proposal for the REDD+ readiness. In 2013, we have set up a forest cover monitoring unit where we started from scratch. We had no system yet in place providing data as it comes to deforestation monitoring, drivers of deforestation, or even land use change data, which is very important to get an idea of what the emissions are coming from those activities. In 2016, we have set up in the REDD+ Readiness Program a National Forest Monitoring System, as this was one of the components that need to be ready as we want to start REDD+ in our country. The other component was to develop the forest reference emission level. As you can see, we have in total developed 3 forest reference emission levels. 2018, 2021, and recently in 2024, we have submitted the 3rd forest reference emission level. The 2 previous forest reference emission level was solely based on deforestation and forest degradation due to logging activities. And the last document or report was also including conservation, forest carbon enhancement, and also sustainable forest management, which provides us net removal and a zero FREL approach. Furthermore, Suriname has submitted its first BUR in 2022, and with this report, Suriname was able to also submit its REDD+ technical annex, which include the REDD+ results we have based on the 1st and 2nd FREL. In the planning, we also have the 3rd National NDC coming up, and we are striving to submit this before COP30. Unfortunately, due to little human resource we have and the capacity, we postponed our first BTR to 2026. This is an overview of the different FREL we have submitted. As mentioned before, the 2 FRELs were based only on deforestation and forest degradation due to logging. And throughout this process, we have learned doing by learning or learning by doing, the other way around. And every time improving our data set methodology to be able to also have improvements in the reporting of such a FREL. The last FREL was focused on net removals, trying to get more acknowledgement as it comes to the service we are providing already with our standing forests of more than 90% we have in Suriname, trying to get carbon credits for the net removals we have. As we speak, we already have the REDD+ results on the Lima Information Hub. We have a total of 18 million ton carbon dioxide equivalent based on our 2 FRELs we have submitted, which are emission reduction. For the year 2021, we have a carbon result of 4.8 million ton, which we are trying to set off under Article 6.2, which is the utmost. And with the 3rd FREL, we were aiming
to have more REDD+ results based on our third trial, but unfortunately the review process is still ongoing, as this is a new approach we have submitted from our country. Wanted to be recognized for the standing forest surface we already provide to the world. Of course, we have some challenges as it comes to carbon development trading. For Suriname, we are in a process of building capacity as it comes to negotiations under Article 6 during COP. This is something quite, how do you say, difficult, as you may not have capacity on how you do this negotiation, but we are in a learning process and hope to also be fully part of this negotiation and trying to also provide our position as Suriname, the most forested country in the world. Furthermore, we have capacity constraint as it comes to monetizing its most. And we face a lot of limitation in exploiting the market-based climate finance. Also, some technical expertise we need to work on implementing robust national registry system for Suriname, and of course also preparing all different technical reports that is being required from the UNFCCC, as also mentioned before in the previous presentation. And of course, we want to be able to have the market access as it comes to trying to find the incentives flowing into Suriname. Based on the challenges we encountered, we have a strategy as it comes to carbon credit development and trading. Our strategy is divided into two phases, where phase 1 covers 2024 and 2026, where we say as country that we need to collaborate with international partners to monetize our ITMOs and build capacity in different topics. Furthermore, we would like to monetize our ITMOs that we already have for the year 2021, and we are just trying to obtain results for the years after based on our newest FREL. And of course, we want to work with project developers in our country as it comes to developing ITMOs. The second phase is the phase starting from 2026 and beyond, where we would like to achieve self-sufficiency in assessing market-based climate finance, having the authority in place, and also the legislation. In order to implement the strategy, we also think about the government structure, and the government structure differ from phase 1 and phase 2. For the phase 1, we thought of having a high-level cluster team consisting of sector-specific ministers and the president, who will make all the decisions as it comes to carbon credit developing and trading. And then we have the technical advisory group, who will be led by the Ministry of Environment, and where all technical preparation will be done and advices will be given to the HLCT. Of course, we want to be very involved with the National Stakeholder Committee, which will consist of NGOs, ITPs, and other important stakeholders, as they will serve as advisory board for the Technical Advisory Group. When phase 1 is finalized and we are very sufficient to do this by our own, we would like to cover the Technical Advisory Group, with the Ministry of Environment and the authority, which is the Carbon Authority, to provide the advices to the high-level cluster team. And this is starting from phase 2. For the requirement, we have listed some in this slide. So for the carbon trading and the development activity in Suriname, it's most important that it needs to be in line with sustainable development, that all ITMOs should contribute to this sustainable development and minimize negative environmental and social impact.
Secondly, the ownership of the ITMOS will lies in the hand of the government of Suriname, and the ITMOS can only be transferred after authorization is made by the government of Suriname. Lastly, what is important and needs to be met is the transparency of the ITMOS reporting, and also the accountability and tracking process toward climate goals. For the project developers, we have made this project submission approval and implementation process graph, where the project developer needs to, how do you say, share the project idea with the technical advisory group. After the approval of this group, the full proposal can be made by the project developer. And after that, the technical and financial agreement will be signed. And as last step, you need the approval and before implementing the project, generating ITMOS in Suriname. For these steps, we were preparing some annexes who will provide guidance as for the approval process of the full proposal for the carbon credit generation. To provide you the status of the enabling condition in Suriname as it comes to carbon credit development and trading, these are the requirements listed. What we already have in place is a national registry, which we made use of an international registry for now. That is the ITMO platform. Later, I think I will show you that platform. Furthermore, the initial report and the authorization letter has already been submitted to the UNFCCC. There is a benefit sharing mechanism and a internal country financial process already in place and approved by the government of Suriname. What is also important is the awareness that needs to be in place as it comes to this very new aspect of market-based climate finance. And therefore, we start planning to have this awareness in place. Furthermore, the dispute resolution grievance readiness mechanism is already approved by the government of Suriname. What is not yet in place is the audit use of proceed by international auditor legislation on market-based climate finance. We're still working on that. As mentioned before, in the first phase, we want to work together with international organization and build capacity on several aspects. We started a pilot project for the ITMOS of 2021 and started from the 4.8 million we have. We are piloting 1.5 million together with CFRN, the Coalition for Reforestation, and signed the MOU in 2024. With this MOU, we are striving also to build capacity as it comes to having our technical expertise in place, having our own registry in place, getting the assistance in preparing different technical reports that are needed as it comes to offsetting our ITMOS, having the access to markets, and navigating into the international market for potential buyers. And of course, as already mentioned, build capacity throughout the first phase to be able to do this by ourselves. I hope I present the challenges and opportunity as it comes to the interplay between Article 5 and 6 of the Paris Agreement from Suriname. And I would like you to meet the team. This is our team, all together working towards a better Suriname as it comes to sustainable developing Suriname in such a way to also contribute to climate change. Thank you all, and I'm here for if there's any question. Muchas gracias, Consuela. Many thanks, Consuela, for sharing the Suriname experience. Creo que es muy valioso ver cómo un país de la región ya está trabajando en aterrizar el artículo 6 en su contexto nacional y con lecciones que sin duda creo que son útiles para otras realidades nacionales.
Muchas gracias nuevamente, Consuela, por compartir con nosotros. Y ahora pasamos a la tercera presentación. Contará con dos especialistas invitados. Hoy nos acompaña Evelyn Roque y Rogelio Campos del Ministerio de Ambiente de Perú, del MINIAM. Ellos dos nos presentarán un análisis conjunto sobre las oportunidades del artículo 5 y artículo 6 para el sector agrícola del Perú. Eh, Muy bienvenidos, Rogelio y Evelyn. Por favor, cuando deseen, compartan su pantalla y tenemos 20 minutos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Felipe, por el pase. Primero quiero agradecer a la Secretaría de Placa por esta invitación. Pues voy a empezar a compartir. ¿Ya se puede ver? Está cargando, creo, el modo pantalla. Ahí está, Evelyn. Adelante. Listo. En esta primera parte de la presentación yo voy a hablar sobre cómo Perú está abordando el enfoque de red y luego mi colega va a complementar con los siguientes puntos. En la ley marco sobre y la autoridad técnico-normativa en esta materia. Asimismo, monitorea y evalúa la implementación de la gestión integral de cambio climático en los 3 niveles de gobierno, nacional, departamental y local. Y también a través de RENAMI se reconoce las URES y la autorización de transferencias de estas. En cuanto a red, conduce y evalúa y monitorea la implementación de red en coordinación con las autoridades competentes. Entonces, ya en el reglamento está definido lo que es red y es un enfoque de políticas e incentivos positivos orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación, degradación y en el PLAS estas 3 otras actividades que son la conservación de reservas forestales, la gestión sostenible y el aumento de reservas forestales de calidad, ¿no? Perú ha trabajado en implementar estos 4 pilares muy importantes por el cual red se puede desarrollar correctamente, digamos, ¿no? Tenemos la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, también tenemos el nivel de referencia de emisiones forestales actualmente solo para la actividad de deforestación y en cuanto al sistema de monitoreo de bosques, al inicio, ¿se está viendo la presentación? Me dice que no se está. No está corriendo, Evelyn. Ok, sí, me acaban de comentar lo mismo. Voy a volver. ¿Ahora? ¿Se puede ver? Ahora se ven como, sí. ¿Podrías devolverte la anterior para Sí, chequearlo? disculpen. Perfecto. Ahí está. Excelente. Genial, gracias. Entonces acá en este slide mostraba cuáles son los roles del MINAM, que ya los había mencionado, cómo está definido red en el reglamento y hablaba acá de los pilares de red, ¿no? Me quedé que estaba comentando que este año estamos trabajando arduamente en fortalecer todo el sistema MRV con la generación de información multipropósito que va a servir tanto para reportar hacia la Comisión nuestros compromisos como el inventario, el BTR, y para lo relacionado con red, ¿no? Asimismo, también en el pilar de salvaguardas tenemos ya establecidos varios lineamientos que ahora les voy a pasar a mencionar. De todas formas, quería acá hacer como un hincapié en que el trabajo de fortalecimiento del sistema MRV es algo que estamos abordando
con énfasis, digamos, este año, porque nos permitirá cumplir nuestros compromisos internacionales y nacionales, la información que se tiene que reportar. Asimismo, genera una eficiencia y sostenibilidad en la producción de información, ¿no? La idea que tenemos es de institucionalizar la producción de información, tal vez como muchos países de la región, dependíamos de cooperación internacional, pero estamos en este proceso de fortalecer la gobernanza para la producción de esta data importante, ¿no? Esta información obviamente ayudará en la flexibilidad para la implementación de nuevas políticas y en el marco de, por ejemplo, RED ofrece la transparencia y robustez técnica que facilita a las auditorías externas y validaciones internacionales que se pueda tener, ¿no? Entonces, en cuanto a los instrumentos normativos, desde el 2018 que ya tenemos la Ley Marco de Cambio Climático y en el reglamento se establecen los principios básicos sobre el marco normativo y cómo debe ser abordado, ¿no? En ese sentido, en el 2021 se estableció el lineamiento para la identificación y clasificación de acciones red, donde señala cuáles son las acciones que pueden ser catalogadas como red en el Perú, ¿no? Tenemos ahí el QR para que luego lo puedan ustedes revisar. Ahí se establecen 8 acciones que en el Perú están siendo reconocidas como red, ¿no? En cuanto a las salvaguardas, tenemos un primer lineamiento publicado en 2023, denominado el MAC, que es el Módulo de Atención Ciudadana para Red, y recibe requerimientos o consultas relacionadas a red. Esto, pues, para el público en general. Asimismo, en 2024 se publicó el lineamiento para la recepción y administración y distribución del financiamiento de red, que te establece los principios, digamos, básicos para una transferencia equitativa de los beneficios que pueda generar red por pago por resultados. También tenemos, bueno, en 2024 también se publicó el Decreto Supremo que aprueba las disposiciones para el funcionamiento de RENAMI. Ese mismo año también se publicó el lineamiento para el proceso y gestión de provisionamiento de información sobre abordaje y respeto de las salvaguardas. Las 7 salvaguardas de Cancún, cómo el Perú los ha abordado y las ha aterrizado a su realidad. Y este trabajo, de hecho, ha sido desarrollado con trabajo conjunto con las poblaciones indígenas, ¿no? Y hemos llegado a un nivel de detalle de tener medios verificatorios por cada salvaguarda que se tiene. También tenemos el documento metodológico sobre la medición y emisión de reducciones y remoción de GI en bosques del bioma amazónico, que entre otros te establece la metodología que se está siguiendo para la obtención de datos y cómo es que se está también obteniendo los factores de emisión, ¿no? Que esto en el marco de red pues sirve para, por ejemplo, los anexos técnicos de red. Y bueno, también ese año se publicó la Política Nacional de Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Ok, en cuanto a los proyectos red, en este slide tenemos la línea de tiempo, cómo es que tenemos experiencias o, digamos, iniciativas red privadas que han venido funcionando incluso antes de que toda esta normativa se haya establecido, ¿no? Desde el 2008 tenemos existencia de varios proyectos y así como van viendo son 13 proyectos de los más, digamos, antiguos y los que están registrados actualmente. De todas formas, sí, pues se sigue promoviendo también que estos proyectos privados puedan funcionar en el Perú. Cada uno de estos proyectos están funcionando con el estándar BERRA actualmente, ¿no? Entonces, dado que el Perú necesita que todas estas experiencias estén alineadas a la contabilidad nacional, es que se avance con este proceso denominado el proceso
anidación, ¿no? Que para el Perú es, digamos, un enfoque más integral que busca garantizar la integridad ambiental y social. Es decir, que estos proyectos tienen que alinearse no solo en la parte de contabilidad, el MRV, el nivel de referencia, sino también cumplir las salvaguardas y estar alineados con la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. Entonces, de la parte técnica, ¿qué es lo que se ha hecho para que esto se logre? El nivel de referencia actualizado que envió el Perú fue publicado en 2022 en la página de la convención y debido a que también estamos trabajando desde ese año en tener toda la información pública y transparente, se ha facilitado esta revisión por este estándar, el estándar BERRA, que es el estándar que el 100% de los proyectos de red a esa fecha usaban. Pues el estándar revisó esta información y después de un arduo trabajo de coordinación de cerca de un año y medio, se vio que la información generada por Perú se alinea a esta nueva metodología que ellos están actualizando, ¿no? Una metodología de M48 donde se usan datos jurisdiccionales. Entonces, para el caso de Perú, se va a usar los datos del nivel de referencia. Asimismo, se desarrollaron mapas de deforestación anual y mapas de riesgo, y con estos tres elementos más el cuarto, que es una herramienta de asignación que propone el propio estándar, se van a poder asignar datos de actividad a cada uno de estos proyectos, ¿no? Y es así como se va dando el primer paso a esta alineación de todas estas iniciativas privadas a la contabilidad nacional. Entonces, como mencioné, también tenemos un programa nacional red, el cual se está estableciendo en el marco de la declaración conjunta de intención, que es un acuerdo que firmó Perú con Noruega y Alemania. Y en este acuerdo se estableció que Perú demuestre sus resultados a través del estándar ARTRIS, y el ámbito sería todo el bioma amazónico. El área contable nacional, pero en el bioma amazónico, el periodo de referencia, el periodo histórico, va a ser del 2016 al 2020 y el periodo de acreditación 2001 al 2025. También en el Perú tenemos una reciente experiencia. Se ha presentado la nota de concepto del programa Red Indígena Jurisdiccional, que es una iniciativa que ha sido promovida por 3 organizaciones indígenas en el Perú, AIDESEP, CONAP y ANECAP, y con un trabajo coordinado con el MINAM, pues se envió esta nota de concepto y asimismo se estableció un plan de trabajo y una hoja de ruta para la generación de documentos de registro y monitoreo de estas actividades. El periodo de referencia y acreditación es el mismo que el nacional. Entonces, ¿cómo es que vamos a lograr nosotros la integridad ambiental en todos estos niveles estos dos niveles de programas y proyectos? Pues a través de la información técnica al nivel de referencia que tenemos público, los mapas que se han generado, y digamos esto va a ser la columna vertebral para reconocer que existen estos créditos en este programa Red Indígena Jurisdiccional, los programas, los proyectos privados, los cuales para cuidar la doble contabilidad serán quitados del programa nacional, ¿no? Finalmente quiero mencionar los desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas. En cuanto a los desafíos, pues todavía estamos en este proceso de operativización, el proceso de anidación. Estamos trabajando en terminar el documento de registro y monitoreo para ARTRIS para ambos programas y la implementación de la hoja de ruta del programa RIG. En cuanto a las oportunidades, creemos que está de trabajo que estamos haciendo con la generación de información multipropósito para reportes y esquemas de pago por resultados es algo que ayudará a que todos estos procesos sean más rápidos, y también la consolidación de la articulación entre estos programas nacionales
y proyectos y los mecanismos internacionales que puedan haber, como por ejemplo el artículo 6, ¿no? También fortalecer las capacidades regionales para mejorar la gobernanza climática y la implementación de red. Y en cuanto tal vez a lecciones aprendidas, tenemos que la generación de información multipropósito permite una eficiencia en el uso de estos recursos y cumplir distintos compromisos climáticos. Asimismo, la articulación con los estándares internacionales como RTRIS o BERRA facilita los procesos relacionados a la contabilidad. Gracias, voy a darle pase a mi colega Rogelio. Muchas gracias, Evelyn. Siguiendo nuestra presentación, me confirman. Estamos viendo, Rogelio, ahora sí, en modo pantalla completa. Y Adelante, se ve doctor. se mueven, ¿cierto? Los slides. Sí, se mueven. Ya, listo, muchas gracias. Nada, me sumo al agradecimiento que hizo mi colega, la Secretaría de Placa, por presentar en este espacio los avances de Perú. Respecto al artículo 6, resumir que esto no es un trabajo, tanto el tema vinculado a Red Plus como temas de artículo 6 y otros, no es un tema reciente, es un tema que venimos desde muchos años implementando. Mi colega mencionó la Ley Marco sobre el Cambio Climático y su reglamento. La actualización de la ANS de Perú en el 2020, año en el cual también firmamos un acuerdo bilateral con Suiza, ya indicaba que Perú tenía previsto utilizar los enfoques cooperativos. Entonces hablamos que ya desde hace 5 años el Perú estaba enfocado en implementar el artículo 6. En el 2022 pusimos a consulta pública nuestra normativa nacional para implementar el artículo 6, que son las disposiciones para el funcionamiento del Registro Nacional de Medidas de Mitigación, a lo que voy a llamar yo RENAMI en toda la exposición. Y finalmente se aprobaron en el 2024, justamente en línea con las decisiones del artículo 6 que se terminaron en Baku. En este año 2025 hemos celebrado otro acuerdo con Singapur a inicios de año, en marzo. Este mes esperamos contar con el primer proyecto aprobado bajo enfoques cooperativos, bajo el artículo 6. No es un proyecto en red, pero es un proyecto vinculado a temas de eficiencia energética. Ya lo comentaba Ana anteriormente sobre el mecanismo 6.4. Nosotros justamente la semana pasada hemos remitido nuestro formulario para cumplir, estar plenamente listos para implementar el mecanismo del 6.4. Y lógicamente la NS 3.0 de Perú va a indicar no solamente que hay una prevista participación, sino que estamos listos para poder implementar el artículo 6 como ya lo estaremos haciendo, como lo venimos haciendo ya desde este año. Esta es una línea de tiempo muy resumida sobre cómo el Perú viene implementando el artículo 6. Entonces, señalar además que la norma del RENAMI, que mencioné que se aprobó el año pasado, incluye también, hace referencia explícita a aquellas medidas de mitigación, son los proyectos, son los programas de carbono, hace una mención explícita de aquellos que implementan acciones RED+. Entonces, en nuestro reglamento sobre el mercado de carbono, sobre el artículo 6, hace también esta inclusión, indicando pues que estas deben de cumplir con las salvaguardas RED+, que ya mi colega Evelyn había comentado hace unos minutos. Entonces, esta norma de RENAMI, lo que fue publicada el año pasado, y establece que dos categorías muy grandes de medidas de mitigación. Aquellas que conforman la ANS, que son las acciones que el gobierno viene implementando con diferentes actores públicos y privados, y son los esfuerzos que uno tiene que presentar ante Naciones Unidas respecto a cómo vamos avanzando con nuestro compromiso, ¿no? Más vinculado a temas de artículo 4. Tenemos otro grupo grande de medidas de mitigación que se enfocan al mercado de carbono, y dentro de este grupo de mercado de carbono están aquellas
que se implementan tanto en el mercado voluntario o en el mercado bajo enfoques cooperativos, así lo denominamos, que es básicamente el artículo 6 del Acuerdo de París. Entonces ya el reglamento te menciona explícitamente a qué canal el proyecto debe de seguir, si va a voluntario o si va a enfoques cooperativos o artículo 6, ¿no? Y esto aplica también para aquellos proyectos que busquen implementar Red Más, ¿no? Entonces, esto aplica a cualquier tipo de proyectos, sea de sector industria, agricultura, bosques u otro, ¿no? Entonces, si esto lo ponemos bajo un ciclo de vida del proyecto, que es lo que aquellos que estén involucrados en quizás en temas de mercados de carbono o proyectos de reducción, pues este es el ciclo de vida común y cómo esto se vincula con el RENAMI. Nosotros denominamos procedimientos administrativos a esa solicitud por el cual una entidad, dígase el titular del proyecto, el desarrollador, etcétera, solicita al ministerio la inscripción, ¿no? del proyecto en el RENAMI para poder ser categorizado como para estar inscritos en el RENAMI como tal, ¿no? Entonces, eso se realiza después de la validación para aquellos que utilizan un estándar o un programa de acreditación, sería después de estar ya aceptados en el estándar. Entonces, aquí es donde entra el RENAMI como tal, ¿no? Aquí ya implica también involucra también a la autoridad sectorial. Si es un proyecto lógicamente de agricultura, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura va a opinar al respecto. Si es uno de transportes, el Ministerio de Transportes, entre otros, ¿no? Em, entonces, ese es el procedimiento administrativo que ya la norma nacional indica que se debe cumplir. Posteriormente se implementa el proyecto, pasa la verificación, pasa la verificación del reporte de monitoreo y finalmente, cuando se quieren generar los créditos de carbono, estos tienen que inscribirse también en el RENAMI, es un procedimiento administrativo. Entonces, aquí la evaluación no es la misma que en la etapa 3, en el primer procedimiento administrativo, es verificar que realmente el proyecto que los créditos de carbono que nosotros denominamos URE, unidades de reducción, em, se hayan implementado pues tal como se había previsto inicialmente, ¿no? Y finalmente se reporta el uso en el RENAMI. Entonces, lo que hemos intentado trabajar, lo que se ha trabajado en realidad es que la normativa nacional vaya en línea con un ciclo de vida, digamos, natural o general que tienen los proyectos de carbono, ¿no? La idea no era inventar la pólvora, no era inventar algo totalmente nuevo, sino que vaya en línea con lo que uno pues ya conoce a nivel, eh, con lo que ya existe por muchos años, ¿no? Y eso también ayuda porque los actores que están inmersos en estos procesos, pues se adaptan de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, hay dos tipos de proyectos, dos tipos de medidas del mercado de carbono. Los que están, sí se me escucha, ¿cierto? Los que están los que están bajo enfoques cooperativos son aquellos que se autorizan las reglas del artículo 6.2 del Acuerdo de París. em, estos créditos, estas unidades que generan, se van a utilizar como ITMO, que son estas reducciones que se van a transferir a otro país o por otro uso internacional como Corsia. Y su registro es obligatorio en el RENAMI para poder participar del artículo 6. O sea, no puede haber un proyecto de artículo 6 fuera del RENAMI como tal. Y las medidas del mercado voluntario de carbono, aquí se les reconoce, ¿no? Se les reconoce también su naturaleza voluntaria. Deben utilizar de todas maneras un estándar de certificación, un programa de carbono. Sus créditos no se utilizan como ITMO, sino como contribución voluntaria a la mitigación de GI. Es decir, se reconoce ese esfuerzo que tienen los proyectos del mercado voluntario en reducir las emisiones también dentro del país. Y su registro es declarativo en el sentido de que pueden, digamos, coexistir fuera del RENAMI, pero solamente van a ser reconocidas por el gobierno una vez estén dentro como tal. Y eso también ayuda mucho a poder tener otro involucramiento con diferentes iniciativas que tiene el país. Entonces, antes de acabar, quisiera señalar que hoy por hoy hemos reconocido dos estándares de certificación.
Gold Standard Iberra, y empezamos por estos porque ya hay proyectos en Perú en estos estándares, pero el objetivo es ampliar a otros más. Y por ahora hemos reconocido también 9 metodologías. Esperamos que en septiembre, octubre ya tengamos otra tercera resolución de aprobación con metodologías más enfocadas en temas de energía y transporte. Pero esto es un proceso también progresivo, ¿no? La idea es tener la gran... Lo que buscamos es darle la mayor cantidad de opciones al sector privado y que ellos puedan elegir cuál es la más eficiente, ¿no? Qué metodología, qué estándar que pueda ser aplicable. Mencionar que también esto fue un trabajo no solamente de elaborar las normas, los procesos, también es un tema de cómo lo comunicas, ¿no? Nosotros hemos elaborado también con apoyo de aliados del ministerio y del gobierno, hemos elaborado documentos más amigables para poder explicar y entender mejor qué es el registro nacional. Lógicamente, las personas o entidades muy vinculadas a temas de mercado de carbono es mucho más fácil, pero para el ciudadano, para el beneficiario, sobre todo, que quizás en el mayor de los casos es quien implementa el proyecto y a veces los temas pueden ser muy complicados, también tenemos que incidir en materiales mucho más directos, mucho más concisos y sobre todo resaltando en el potencial los beneficios que pueda tener el mercado de carbono. Entonces, finalmente, señalar que aquí les dejo los QRs de tanto la norma como tal del RENAMI y también para aquellos que nos están escuchando en inglés, la norma traducida en su versión bilingüe para que puedan entenderlo mucho mejor, ¿no? Y con esto ya finalizo y gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias a ambos, la verdad, por mostrarnos tanto las oportunidades como las precauciones necesarias para asegurar un involucramiento responsable del sector agrícola y pecuario en los mercados de carbono y en los proyectos RED, cuidando todo lo que ustedes nos mencionaron, la integridad ambiental y también los temas sociales. Creo que muy valioso ver el camino de Perú, que es un proceso de larga data, como nos comentaron, y con mucho que aportar por medio de estas lecciones aprendidas y experiencias que estuvimos revisando. Gracias a ambos nuevamente. Si desean, pueden compartir esos materiales que dejaron en el código QR, que de pronto alguien no alcanzó a revisarlo, en el chat, y así los demás compañeros pueden acceder a ello. Muchísimas gracias de nuevo, Rogelio y Evelyn. Un placer. Y bien, hemos escuchado entonces algunas perspectivas técnicas y ya las experiencias prácticas que han sido bastante interesantes, tanto con el caso de Surinam como de Perú. Y ahora queríamos abrir el espacio para las preguntas y los comentarios de su parte. Durante la presentación estuve mirando el chat y llegaron un par de preguntas eh, que afortunadamente Ana, nuestra primera expositora, estuvo muy atenta para responder. Pero Ana, ¿estás por aquí todavía? Porque quería consultar si nos podías responder para todos para las preguntas que te hicieron en el chat. Si quieres, Sí, la claro. leo para los demás. Ajá. Sí, claro. Julieta Batistuz de Argentina nos pregunta, ¿cuál es el potencial de otras actividades del sector, como manejo de tierras, de cultivos o pastizales, para participar del mercado regulado, siendo que la permanencia del carbono en el suelo podría ser al menos en el sector, podría ser menos que en el sector forestal? Sí, bueno, yo ahí puse una explicación con enlaces, pero bueno, primero partiendo de que, eso también lo dije en mi presentación, de que tanto los mecanismos de mercado, tanto el 6.2 como el 6.4, son enfoques que son agnósticos, o sea, no tienen preferencia de ningún sector ni de ninguna tecnología, siempre y cuando se enmarquen dentro de estas categorías de tanto de reducción como remoción. Por eso comentaba mucho de que el tema de habitaciones no es algo que todavía está, eh, puede ser implementado bajo el artículo 6. Eso quedó para futuras discusiones. Entonces, esto quiere decir que actividades como las que comentó Julieta, de manejo de tierras, de cultivo, de pastizales, sí tienen un potencial para participar.
tiene que cumplir con estos elementos claves adoptados en las regulaciones del SBN, del órgano supervisor. Una de ellas es el tema de no permanencia y de fugas. El tema del estándar de fuga ya fue adoptado, sin embargo, el de no permanencia es un estándar que ahora mismo pasó por un proceso de consulta pública por el panel de metodologías, expertos de metodología, el MEP, y ha recibido varios comentarios, alrededor de 110 submissions. Ahora mismo este grupo, este panel, debe procesar todos estos comentarios. De hecho, hubo una reunión la semana pasada y una vez ya quede en consenso lo que se adopte en el estándar de no permanencia, proporcionaría mayor claridad sobre todas las actividades de remociones que incluyen todas las de las soluciones basadas en la naturaleza, incluidas la de red. Entonces, eso es sobre todo para la participación en el PACAM, en el mecanismo del 6.4. En el mecanismo del 6.2, que proporciona ahora mismo mayor flexibilidad, los países involucrados en esta cooperación pueden decidir qué mecanismos utilizar y por ende entonces van a tener que cumplir con los elementos de ese mecanismo que utilicen, ya sea, no sé, algo como el caso de Perú, PERRA o Gold Standard, que le exige estos programas en cuanto a temas de no permanencia y fugas. Pero bajo el 6.4 hay estándares asociados a no permanencia y fugas que deben ser los que los proyectos deben incluir y lo que está en discusión, sobre todo el de no permanencia. Eso es la parte de... Igual ahí les dejé el link para que puedan seguir las regulaciones que están siendo adoptadas bajo el PACA. No sé, Muchas gracias, Ana. Esperemos, Julieta, que haya sido aclaradora su respuesta. Y hemos tenido pocas preguntas en el chat. Por lo mismo, quería aprovechar, Ana, contigo, que vi que también estuviste respondiendo, si nos puede hacer un breve resumen acerca del anexo técnico red y cómo se está relacionando con el proceso. Sí, yo comenté también que creo que el paso número uno o la base de todos, sobre todo en actividades de red, es que los países, tanto en el 6.2 como en el 6.4, los países puedan cumplir con los elementos o el marco de Varsovia, que establece 4 elementos principales. Ya lo había comentado, la estrategia nacional red, sistema de monitoreo, los niveles de referencia forestal y el sistema de salvaguarda. ¿Cómo se integra el anexo técnico de red? El anexo técnico de red, como lo comenté ahí, es el instrumento mediante la cual los países presentan o reportan sus resultados asociados a las actividades de red que están implementando, proponen implementar bajo estos 4 elementos de Varsovia. Esto al ser parte, o sea, cuando era la era de la misma Convención Marco de las Naciones Unidas, esto era un anexo del informe bienal actualizado. Ahora manejamos un montón el IVA o el BUR. Ahora era de París. Esto es un anexo del informe bienal de transparencia o el BTR en inglés o el IBT en español. Lo importante es que aquí en los países, a manera de forma transparente, presentan sus avances para poder acceder a estos pagos por resultados. El anexo técnico de red, al ser parte del informe bienal de transparencia, va a someterse a una evaluación internacional facilitada por la convención. Y esta evaluación puede determinar que hay cumplimiento en temas de transparencia y exhaustividad de los elementos de Varsovia, entonces el país va a poder tener una carta de presentación para poder acceder a financiamiento por pagos por resultados. Eso es como se relaciona. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. Las respuestas de todas formas están en el chat, colegas, para que revisen los enlaces a los que hizo referencia. Y bueno, estaba mirando que ya no tenemos más preguntas, pero de todas formas quería invitar a Consuela, a Evelyn y a Rogelio a, si gustan, compartir sus correos en el chat para continuar con los intercambios que en muchas oportunidades eh, siguen después de estas sesiones. Así que, bueno, en honor al tiempo,
Creo que pasaremos ahora a una dinámica que teníamos preparada para ustedes, una actividad colaborativa en línea que nos va a permitir recoger de manera un poco más estructurada los aportes o las visiones también de quienes están conectados y conectadas. Para conducir esta parte nos va a acompañar la colega Roberta de Sousa de FAO, quien nos va a dar las instrucciones y facilitará la interacción de la pizarra virtual de Canva que vamos a utilizar. Em, Les voy a compartir los enlaces al chat, por favor, para que desde ya, colegas, se vayan conectando. Aquí va un poco la instrucción. Eh, de acuerdo con la primera letra de su nombre, entonces, seleccionen uno de los siguientes dos enlaces que están em, a continuación en el chat, por favor, para seguir. Y Roberta, ¿estás Gracias, aquí? Felipe. ¿Me escuchan? Se te Sí, escucha muy bien, sí. gracias. Entonces voy a compartir la presentación. ¿La ven? Sí, se Sí, ve. Sí, sí, sí. Gracias. Buenos días. Gracias por el espacio, Felipe. Ahora vamos a hacer una actividad un poco diferente. El objetivo es conocer los desafíos y las experiencias y también las ideas de soluciones de quienes trabajan al diario con este tema del nexus entre el artículo 6 y el artículo 5. Entonces, decir ustedes, ¿no? Que trabajan todos los días en el tema y por eso me gustaría solicitarles amablemente su participación, conectándose ahí en los enlaces que puso Felipe en el chat. Y ahí estos enlaces los llevan directamente al Canva, que es una app de interacción. Y en la primera hoja de nuestro ejercicio. Entonces, gracias de antemano por seguir con nosotros. Ahí en la primera hoja vimos, tenía unas instrucciones, caso tengan duda, pero para moverse en las hojas, puede ir aquí, les puede enseñar, aquí abajo, sí, en páginas, abajo a la derecha, les permite pasar entre hojas. Y en la segunda hoja tenemos unos post-its amarillos, donde vamos a tratar justamente de las dificultades y desafíos en la implementación del artículo 6 para actividades AFOLU en sus países. Entonces, ahí pueden coger un post-it, ahí se puede arrastrar el post-it o hacer copiar y pegar como el clásico control C, control V, y sí, y ahí tenemos 5 minutos para que ustedes escriban las dificultades y desafíos. Por favor, escriban por post y yo también voy a añadir unas cosas aquí. Si alguien tiene dificultad con el app y con los post-its, puede escribir en el chat. Felipe les puede ayudar. Y aquí empezó 5 minutos. Aquí veo Lontra, sí, hay muchas personas, hay como 16 personas, pueden escribir sin problema. Puede arrastrar también los post-its, no hay que escribir uno nuevo.
Yo también estoy agregando algunas ideas aquí de temas que hemos visto con los países a quien damos asistencia técnica, que son dificultades corrientes. Tenemos tiempo, aún 3 minutos. Les comento a los compañeros de las letras K a la Z que solo estamos de momento viendo la pizarra que va de la A a la J, pero sus comentarios los estamos viendo en la otra pantalla y luego los vamos a juntar para que sepan. Y ven también que los comentarios son anónimos, no se ven los nombres. Tienen nombres de animales, así que pueden escribir Ajá, lo que les dé la gana. sí, ¿verdad? Gracias a quienes en la pizarra de la K a la Z ya están comentando. Después le haremos llegar un reporte con sus contribuciones. Y volver a mencionar que para cambiar de página y visualizar las demás slides deben ir a la sección inferior de la pantalla, inferior derecha, donde dice páginas. Y eso despliega el menú. Que veo que hay personas que aún están en las instrucciones. Faltan 30 segundos, no más. Cuatro, tres, dos, uno. Bueno, vamos al segundo. Aquí. Gracias por las contribuciones. Entonces, el segundo tema que está en la segunda página con los post-its azules son las enseñanzas extraídas de la aplicación del artículo 6 para actividad AFOLU de experiencia de ustedes. Entonces, en todos los días, en este trabajo que hacen, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de la experiencia con el artículo 6 en los países? Pueden usar el mismo enlace, pero ahora escriben en la segunda hoja con los
con los post-its azules. Para ir a la segunda hoja, vayan en páginas, abajo a la derecha, y seleccionen la segunda hoja. Aquí, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas de su experiencia con el tema? Nuevamente tenemos 5 minutos. Aquí en la pizarra, Roberta, te comento, en la segunda pizarra también ya están escribiendo los colegas las lecciones aprendidas y también quedaron muchos desafíos. Los desafíos son importantes, pero las lecciones aprendidas son aún más relevantes para los colegas. Colegas, si alguno tiene complicación para acceder a los enlaces, puede dejar como dijo Roberta, su mensaje en el chat y nosotros lo vamos incluyendo en la pizarra. Más 2 minutos. Creo que estamos teniendo insumos muy buenos. Gracias, colegas. Bueno, si quieren, pueden seguir escribiendo, pero yo de aquí paso a la tercera página que trata de los post-its verdes, de ser soluciones, pensar posibles soluciones para apoyar a ustedes, a nosotros, en la implementación del artículo 6 para actividades AFOLU. Entonces, aquí está. Pueden usar el mismo enlace
Pasando para la página 4. Y ahora pueden escribir lo que le vea por la mente. Pueden ser ideas innovadoras en asistencia técnica, en políticas públicas, tecnologías o otras cosas que les ocurran. Y por favor, si fuera de la caja, y no piensen ahora si tienen una idea cierta o equivocada, o si la idea tiene una viabilidad técnica o institucional. Dejen fluir las ideas sin más limitaciones que el tiempo. Y normalmente tenemos 5 minutos. También yo voy a agregar algunas cosas aquí, porque trabajando con el tema nos vienen muchas ideas. Espero que también a ustedes. Voy a dar un poco de zoom para que vean, puedan leer los papelitos. Tenemos más un minuto. Mientras terminan de escribir, yo paso a la próxima tarea, que se desarrolla en la misma página donde están escribiendo las ideas. Y esta es muy sencilla. En este último cuadro de los post-its verdes, les lean no solo lo que escribieron ustedes, pero también los demás, y cojan
dos de las estrellas que están ahí a derecha. Entonces, aquí. Y con dos estrellitas, propongo que las pongan en las ideas que más les gusten, que sean sus ideas o de otras personas, pero tienen solo dos estrellas por persona. Entonces pueden distribuir dos estrellitas en las ideas que más les parece interesante y de verdad que haría una diferencia en apoyar a los países en este tema. Desde allá, ahora les doy muchas gracias por la colaboración. Tenemos más 3 minutos para esta última tarea y después recibirán el enlace para los resultados de esta interacción por correo, junto a la grabación de este webinario. Muchas gracias. Tenemos tiempo. Pueden poner las estrellas. Mientras pasamos la palabra a Mari Carmen. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Roberta. Sí, colegas, sigan por favor votando y realizando este ejercicio. Aquí yo todavía veo como la pizarra se sigue moviendo, así que muchas gracias. Nos quedan estos minutos para concluir el ejercicio. Y claro, como señala Roberta, ya estamos llegando al final de este tercer webinar. Eh, Ha estado muy interesante. Hoy hemos podido revisar algunos aspectos centrales del artículo 6, riesgos, oportunidades y también la experiencia de la región, que de alguna manera era el sentido que teníamos con este ciclo de webinars de allanar un poco el camino de cara a la COP30. Y ya llegando al momento del cierre, quiero invitar a Mari Carmen Ruiz, coordinadora regional para América Latina del equipo de detención a la deforestación de la FAO, que nos va a compartir un mensaje de cierre. Por favor, Mari Carmen, adelante. Muchas gracias, Felipe. Bueno, estimados y estimadas colegas, buenos días, buenas tardes. En nombre de la FAO y la Secretaría Técnica de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, PLACA, queremos agradecerles sinceramente su participación en este taller regional. En este espacio hemos podido profundizar en la interacción entre los artículos 5 y 6 del Acuerdo de París, explorando sinergias, sus complejidades y sobre todo las oportunidades que ofrecen a los países para cumplir con sus compromisos de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Quisiera destacar algunos mensajes clave que salieron en el día de hoy. El artículo 6 nos recuerda el rol de los bosques para las acciones para enfrentar el cambio climático, así como la importancia del mecanismo como red para la conservación, gestión de sostenible y manejo y desarrollo de beneficios múltiples de los bosques. El artículo 6 abre un abanico de posibilidades a los países de la cooperación internacional, los enfoques de mercado y no mercado, pero también plantea retos técnicos y legales y regulatorios que requieren preparación, transparencia y gobernanza sólida. Las experiencias compartidas por la Fundación para la Gestión y Control de la Producción Forestal SBB de Surinam y el Ministerio de Ambiente del Perú han demostrado que se trata de esfuerzos de largo plazo y que ya existen rutas de trabajo concretas donde se pueden vincular ambos artículos con sistemas de monitoreo y de registro robustos, transparentes y que sean multipropósito. No obstante, han señalado que se requieren capacidades institucionales y con procesos de respaldo por marcos normativos claros que garanticen una transferencia equitativa de los beneficios. Me ha encantado este ejercicio de la encuesta interactiva. De verdad me gustó mucho su participación. Una de lo que vi que mencionaron de entre las oportunidades, importancia de establecer mecanismos de coordinación clara entre distintos sectores,
Y estos insumos, ¿verdad?, serán de gran utilidad para orientar a futuras acciones de cooperación. Eh, para cerrar en este contexto, quisiera priorizar tres cosas. Hay que fortalecer las capacidades nacionales, técnicas financieras e institucionales para garantizar que los países puedan participar de manera informada y eficaz en estos mecanismos, aprovechando los esfuerzos de preparación de Red Más que ya existe en la región. Asegurar una integridad ambiental y social, garantizando que las reducciones de emisiones sean medibles y verificables para evitar la doble contabilidad y que respeten los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales y actores del sector agrícola y forestal. Por último, fomentar estas alianzas regionales y intercambio sur-sur, aprovechando plataformas como Placa, que nos permiten construir una voz común para América Latina y el Caribe frente a los retos globales del cambio climático. Con este taller hemos dado paso a la construcción, pues, de entendimiento compartido de lo que es la acción climática para bosques, agricultura y territorio con instrumentos de cooperación internacional que ofrece el Acuerdo de París. También quiero agradecer muy especialmente a los colegas de Surinam y Perú por presentar sus valiosas experiencias, al Centro de Colaboración para América Latina de América Latina de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al equipo de Placa y al programa ONU-RED por la organización y a todos ustedes por su activa participación. El desafío es grande, pero la región cuenta con una gran potencial para liderar soluciones climáticas que sean eficaces, transparentes, inclusivas y sostenibles. Entonces, sigamos fortaleciendo este nexo entre artículos 5 y 6 para mantener la integridad ambiental, reducir las emisiones en la región, manejar de manera sostenible los bosques y transformar nuestros sistemas agroalimentarios. Muchísimas gracias y que tengan feliz semana. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por tus palabras y por todo el apoyo permanente que le han estado dando desde la FAO al trabajo de Placa. Y también me sumo a tu agradecimiento, sinceramente, a nuestros expositores, Ana Domínguez, Consuela, Evelyn, Rogelio, por supuesto también a Roberta y a ti, Mari Carmen, y a todos y cada uno de ustedes que han estado conectados ya en estas actividades. Nos queda todavía la última sesión, la cuarta y última, la cual se realizará el próximo miércoles 15 de octubre en este mismo horario, dedicada a pérdidas y daños en la agricultura. De todos modos, estaremos compartiendo, junto con los resultados de hoy, la difusión previa por correo electrónico y por redes sociales. Y como mencionamos al inicio también, en el enlace que les estoy dejando en el chat, encontrarán las grabaciones de este ciclo y los resultados del ejercicio que hicimos hoy. Sin nada más que agregar, que tengan muchísimas gracias por conectarse y que tengan muy buena semana. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias.